Bien, buenos días. Vamos a iniciar entonces con el tema del día de hoy. Y bueno, es una introducción a lo que es React. Vamos ya en la última parte del curso, solo nos quedan de hecho ya 3 temas por abordar. En esta parte no vamos a agotar de hecho el contenido de React, pero sí lo he incluido como una forma de darnos cuenta cómo en la actualidad se complementan varios frameworks o librerías del lado del cliente con diferentes aplicaciones que se hacen con frameworks del lado del servidor. Concretamente nosotros hemos trabajado con .NET Core, hemos trabajado ahí el modelo MVC, en el cual tanto los modelos, los controladores y las pistas son manejadas completamente por el framework. Sin embargo, una tendencia en la actualidad es que esto no sea 100% así, sino que la mayoría de los frameworks soportan algo que se conocen como Web API, en la cual pues el modelo y los controladores sí son administrados por ellos, por el framework, llámese .NET, llámese Laravel, sea cual sea, pero la parte de la vista es delegada a otro framework que es capaz de administrarla de una mejor manera, sobre todo sin necesidad de tener que recargar la página constantemente. Hasta el momento las aplicaciones que hemos hecho, y me extiendo a la hora de hablar acá a Laravel, PHP y ahora .NET, han cumplido con este patrón MVC, es decir, la página se recarga siempre. No hemos abordado el concepto de Ajax de manera directa, llamémosle así, porque hay un nivel más que en la actualidad se ocupa que, como he dicho, pues son este tipo de frameworks. Concretamente hay 3 frameworks que a la fecha son los que suelen despuntar, y son estos 3. Cuando hablamos de este tipo de tecnologías del lado del cliente, van a encontrar en el mercado y en general en las plazas de trabajo que se suele hablar de ellos 3. Se habla de React, que es el que nosotros vamos a platicar. Se habla de Vue, que es a nivel de aprendizaje tal vez un poco más simple. Y luego está Angular, que es el más complejo de todos. ¿Por qué trabajar con React? Bueno, creo yo que, al menos desde mi punto de vista, para aprender me gusta más que Vue. Angular es un poco más complejo y con conocimientos de React ya luego se puede aprender de una manera más ágil, tanto Vue como Angular. Pero los 3 frameworks o los 3 elementos, porque React es una librería realmente, Vue es un framework progresivo y Angular sí que es un framework completo, se hace o se puede hacer al menos de cara a la vista lo mismo, que es la manipulación completa de las vistas, eh, facilitando muchísimo, muchísimo todo lo que tiene que ver con el manejo del DOM o de la interfaz gráfica. Pues bien, para esto, una de las cosas que sí vamos a tener que conocer y estar claro o recordar más bien es JavaScript. No sé qué tan fresco tengamos JavaScript en este punto, pero sí que les digo que quien quiera trabajar en el desarrollo web o quien le guste el desarrollo web y le guste o desea profundizar más en él y laboralmente incluso desempeñarse en él, sí que necesita conocer JavaScript. Es una necesidad hoy en día 100%, porque cualquiera de los frameworks que encuentren de este estilo, ciertamente que lo va a necesitar. Bien, ya entrando en materia y quedándonos con RIA, que es el que nos ocupa, pues React tiene su página oficial y React de hecho es un proyecto de Facebook. Eh, Cada uno de estos frameworks pues son bastante apoyados tanto por la comunidad como por empresas como tal. Entonces React es un framework apoyado por Facebook, pues actualmente va en su versión 17.01. No han habido grandes cambios, en realidad han habido mejoras nada más desde las versiones, por ejemplo, de la 16, incluso más atrás, desde como ya no aparece acá, pero la 12, que fue de las primeras que yo creo que comencé a usar. Los cambios han sido minúsculos, entonces lo que uno aprende realmente sí que lo mantiene o lo utiliza bastante. Bien, entonces React es una librería, perdón, a veces le llamaré framework, pero realmente es una librería, por aquí de hecho lo aclaran,
que trabaja con JavaScript. Entonces aquí surge la primera pregunta: ¿qué tan familiarizados estamos con JavaScript? Porque si estamos poco familiarizados, ciertamente que tal vez no nos será tan amigable el código y la cantidad del mismo que hay que escribir, pues porque ciertamente que hablar de .NET o hablar de cualquier lenguaje del lado del servidor, pero sobre todo .NET, sí que el código suele ser bastante manejable a nivel de cada función. Acá tendremos que manejar algunos conceptos un poquito distintos. Entonces React va a encargarse principalmente de manejar el DOM, cómo nosotros trabajamos la interfaz de usuario. En este primer tema veremos algunos de esos elementos, en el siguiente tema sí que los vamos a profundizar mucho más. Bien, ¿qué es un componente o qué se va a entender como un componente dentro de una interfaz? Un componente es un elemento en el cual nosotros podamos descomponer nuestra interfaz. Pues, por ejemplo, voy a ejecutar algo por acá. Por ejemplo, esto que tengo acá. Esta castilla que nosotros vemos aquí sería un componente o podría ser un componente. En realidad no hay un nivel de detalle que diga que debe ser un componente, pero un componente es una unidad de la cual nosotros queremos manipular su comportamiento. Es decir, por ejemplo, si este podría ser perfectamente un componente tiene propiedades, un componente tiene eventos. Un componente podemos llegar a verlo en última instancia o como un control, si hacemos la analogía con lo que sería .NET, en aplicación de escritorio o incluso con Java, sería un control o sería un formulario. Nosotros ya nos tocaría decidir qué tanto es el nivel de granularidad, llamémoslo, que queremos darle a un componente. Puede ser algo muy pequeño, a veces no es tan práctico. Puede ser algo muy grande, a veces es muy difícil de manejar cuando hay muchas propiedades o muchos eventos. Pero es un concepto que poco a poco iremos desarrollando a medida que veamos distintos ejemplos. Para no enrollarme mucho en esta parte teórica de lo que es React, he dejado en la plataforma un documento que es una compilación de algunas partes del documento oficial o de las partes oficiales de la documentación de React, de la página que he mostrado antes, por si alguno, pues, o para que lo vayamos leyendo con más calma. Para trabajar tenemos este código base de React que lo que les va a proporcionar es este que tengo por acá. Entonces, esto que tengo por acá es lo básico necesario para comenzar a trabajar con React. Aquí hago un paréntesis. Y es que esta no es la única manera de trabajar con React. Con React se puede también trabajar a través de algo que se llama NPM, que tal vez sería la forma más correcta en el caso de trabajar proyectos grandes, pero debido a que sería mucho tiempo primero hablar de NPM, conocerlo, utilizarlo y luego hablar de React, pues he decidido omitir esta forma de trabajo, pero NPM es la forma apropiada de gestionar todo un proyecto React a gran escala. De hecho, un proyecto React, Vue o Angular se gestiona de la manera más apropiada con NPM, lo que no significa que no se pueda hacer lo mismo sin NPM. Lo que pasa es que tal vez manejar un proyecto grande sin NPM podría ser más engorroso. Ya que nuestros proyectos están relativamente pequeños, pues bien podemos hacerlo de esta manera. Entonces, vemos acá, tengo una página normal, tengo una serie de archivos JavaScript que ya los he descargado y están en esta carpeta. Todo eso lo tienen disponible en el primer archivo que está en la plataforma, este que tengo por acá. ¿Y qué hay dentro de él? Bueno, en esa carpeta pues está una librería llamada Babel, no entra en detalles para qué, el React DOM y el React Development como tal, que son los que necesitamos. Acá están. Luego, un primer código es este que tengo por acá. ¿Qué hace este código? Y tal vez es lo primero que habría que ir comprendiendo. Este primer código, si ustedes observan, es un script de tipo Babel. ¿Qué significa que sea un script de tipo Babel? Que va a utilizar JSX y no código puro HTML ni código puro JavaScript. ¿Cuál es la diferencia de un código JSX? Igual en el documento lo muestro. La diferencia es que combina código
HTML con código JavaScript sin necesidad de realizar ningún tipo de escape de variables ni nada. Es decir, para un código JSX no hay ningún problema en que dentro de su código haya código HTML y código JavaScript interactuando. Entonces eso ya no es JavaScript, por eso le ponemos un text bubble acá arriba. Luego lo que le estamos haciendo acá, y esto siempre lo va a tener una aplicación en, en React, es que queremos que se renderice con el React DOM, una de las librerías que por acá tenemos de hecho, que renderice esto que le estoy pasando como primer parámetro en el elemento cuyo ID sea el root. Ese elemento lo tengo acá arriba. Entonces la página puede tener todo lo que yo quiera, puedo tener todo lo necesario en la interfaz de la página web. De momento solo tengo esto. Sin embargo, habrá un punto en el cual yo voy a decir que quiero que se renderice una cierta etiqueta. En este caso lo que estoy mandando a renderizar es este simple hola mundo dentro de este elemento que tengo aquí. Para probarlo, solo para ir viendo el comportamiento, me he instalado una extensión llamada LiveServer. Esta que tengo por acá, les recomiendo instalarla. Esto para no tener que estar colocando el proyecto en el SAM. Entonces, bueno, de esta forma lo único que hacen es que tienen el proyecto y por acá les va a aparecer esta opción, Go Live. La pulsan y él pues va a lanzar la aplicación pues a ejecución. Bien, continuamos. Ahora bien, ¿cómo vamos a ir trabajando un proyecto en React? Un proyecto en React lo vamos a ir trabajando de la siguiente manera. Lo primero que vamos a tener son los componentes. Un componente, como ya he comentado antes, es un elemento que pues tiene una unidad, es decir, podemos tener la analogía con un control, en fin, bueno, con un formulario en general. Y le llamaré usuario.js. Para crear el componente, pues podemos hacerlo de forma funcional, es decir, con una función, a como se demuestra en el documento. Sin embargo, yo voy a recomendar acá la forma que tiene que ver con una clase, una estructura de clase, porque considero que es más cercana a lo que estamos acostumbrados a realizar. Y luego, ¿qué hago dentro del método render de esta clase? Esta clase tiene que obligatoriamente tener, bueno, primero derivar de React Component y tiene que tener un método render que es el que finalmente se llama. Va a tener un return y dentro del return va a tener una única etiqueta, o más bien una etiqueta de nivel superior, que puede ser un simple div, e internamente pues va a tener toda la estructura que nosotros queramos que este componente tenga. Vamos a tener por acá un hola mundo. Entonces este componente se llama usuario. Ahora este componente yo necesito incluirlo dentro de mi proyecto. ¿Cómo lo incluyo? Pues me voy al index y luego de haber hecho estas inclusiones, pues me tocará hacer la inclusión del elemento usuario. ¿Cuál es la ventaja cuando hacemos esto? ¿O por qué hasta este punto? ¿Cuál es la ganancia de tener esta clase con este método render que tiene esto acá? Ok, se llaman componentes porque luego cuando yo los voy a utilizar, aquí por ejemplo he utilizado la etiqueta h1 y le he dado un valor. Pues ahora, al tener este elemento usuario derivado de React Component, yo puedo utilizar una etiqueta llamada usuario. Porque esta etiqueta llamada usuario es este componente que tengo acá. Vamos a ver el resultado. Aquí lo tengo. Se ha actualizado solo porque estoy utilizando el LiveServer. Entonces, un componente lo que termina creándome es una nueva etiqueta, con la ventaja de que yo a esta etiqueta le puedo dar cierta funcionalidad. Sigamos profundizando en el uso de esta etiqueta.
o vamos a seguirla mejorando. Vamos a poner por acá nombre Denis, Espinosa. Vamos a poner por acá un BR. Este código que observan acá es código JSX. Lo notamos en el hecho de que estoy combinando sin ningún problema código JavaScript con código HTML. Entonces vemos que ahí lo estoy imprimiendo. Pues hasta el momento nada, creo que nada complicado. ¿Qué ocurre? Que podemos necesitar en algunas ocasiones pasar parámetros a una etiqueta, a esta etiqueta de usuario. Y yo pudiera querer pasarle un parámetro que se llame nombre, igual Denis, por ejemplo, apellido, igual Espinosa, es decir, parámetros a la hora de yo llamar a la etiqueta y que estos parámetros que yo estoy poniendo acá sean leídos por este componente. Entonces, en ese escenario vamos a necesitar un constructor. Todos estos conceptos ya los manejamos, son de programación orientada a objetos. Y a esos parámetros que se le pasan en el momento de la construcción del objeto, se le conocen como props. Igual siempre que hacer la llamada a la clase base, dentro del constructor, tiene que ser siempre la primera línea. Te tengo mi constructor, llamo a la clase base y ya tengo los props disponibles. Luego estos props yo los puedo utilizar sin ningún problema dentro del código, haciendo, ya que quiero imprimir el valor de las variables, es this.props. El nombre de la variable, perdón, entonces tendría un hola mundo, vamos a colocar por acá un hr. Entonces tengo por acá que estoy pasando estos dos parámetros, nombre y apellido, y eso lo está recibiendo este constructor a través de estos campos y luego lo está asignando de esta forma. Si ahora esto lo vemos en pantalla, vemos que sigue imprimiendo lo mismo. Luego esto, a nivel conceptual, al inicio parece un poco complicado, luego en realidad es bastante simple, solo tenemos que mantenernos respetando reglas. Ok, aquí he añadido un elemento de tipo usuario, puedo añadir más. Sí, sí puedo, pero debe ser un único elemento, había comentado antes. Entonces tendríamos que hacer algo como esto. Y puedo pasar otro segundo objeto. Por ejemplo. Y vemos que estoy logrando esto. Entonces, el proceso de construcción de la interfaz termina cambiando de como lo estábamos realizando anteriormente. Ya la creación de la interfaz la vamos a trabajar de una forma distinta, incluso el rellenado de los datos lo vamos a trabajar de una forma bastante diferente. Luego, ¿qué puedo o qué me permite también esta forma de trabajo? Bueno, me va a permitir cosas como la siguiente. De momento no tenemos por acá en el proyecto Bootstrap, voy a añadirle rápidamente lo necesario para que me funcione Bootstrap. Estaba este CSS y necesito también, voy a sustituir este JavaScript, esta carpeta, por una carpeta que tenga lo que ya tenía esa, pero aparte también que tenga lo de Bootstrap. Ahí lo tengo ya. Voy a necesitar incluir pues las llamadas necesarias acá arriba y también la inclusión pues de las clases propias de Bootstrap. Así que eso lo vamos a hacer por acá. Entonces, bien, tengo esto ya por aquí. Ya el resultado debería ser un poco diferente. Ahí está. Vemos que ya tiene el estilo propio de Bootstrap. Y bien, aquí ya podríamos comenzar a complicar un poquito más nuestro código. Por ejemplo, esta es la clase usuario que hemos creado. Voy a agregarle
voy a sustituirla un poco para que utilice el card. Vamos a... Déjenme tomar un poquito un código que tengo por acá. Veamos cómo se ve esto hasta aquí. Me faltó el header. Vamos a dejarlo por ahí, no vamos a pasarnos mucho en ello, no es relevante. Vamos a poner un par de deberes por acá. Corrección. Vamos a hacerlo aquí. Okay. Bien, algo así. Es que estoy mostrando acá que podemos combinar ya luego dentro del render, dentro del método return, clases de Bootstrap, y con ello vemos que mi código a nivel de esto que tengo acá pues va quedando un poco más limpio. Claro, tal vez podemos decir, pero complicas mucho el código aquí, tampoco se ve tan correcto. Entonces podemos crear un nuevo componente. Podemos crear un componente llamado lista usuarios .js. Vamos a inicializarlo de la misma manera. Vamos a crearle su respectivo método render. Dentro del render vamos a hacer un return. Y dentro del return pues voy a crear un div dentro del cual voy a agregar este código que tengo acá. Es decir, este render lo que hace es crear dos objetos o dos componentes de tipo usuario pasándole estos parámetros. Con lo cual, lo que yo ahora debería mandar a crear aquí es un objeto directamente de tipo, una etiqueta de tipo lista de usuarios. Porque al insertarse ahí la etiqueta, lo que va a ocurrir es, bueno, me faltará también incluirlo. Al insertar acá esta etiqueta va a llamar al método render de acá, y esto va a renderizar los dos elementos, cada uno con sus respectivos valores. Vamos a pantalla, me está generando un error, vamos a revisar. Y nos dice que lista usuario, acá, falta una S. Acá. Y ahí lo tenemos. Entonces vemos que estoy haciendo una descomposición de el nivel de anidamiento que se necesita. Originalmente pues tenía dos elementos, ahora he dejado que un elemento lista usuario sea cargado, y eso es lo que debe leerse así. Este objeto, este elemento lista usuario debe ser cargado en el div cuyo ID sea root, que eso puede cambiar, el cual lo tengo acá. Entonces yo podría complicar la página tanto como lo desease, pero en este punto yo tendría que cargar
el código React se va a cargar dentro del punto indicado por el ID. Por eso se habla de que React es una librería, porque permite añadir esta funcionalidad a una página ya existente. ¿Dudas hasta este punto? ¿Podría definirse un componente como una clase? Un componente, de hecho, al definirlo, se define como una clase, si ustedes observan. Lo que pasa es que no hago la afirmación directa de que un componente es una clase, porque en realidad ustedes pueden ver que en la documentación de React, un componente puede ser definido como una clase o como una función. Personalmente me gusta más el modo clase porque creo que estamos más acostumbrados a trabajar con ellas. Pero que perfectamente también puede ser creado un componente como una función. Aunque nosotros, esta es la forma que vamos a emplear. Entonces, para definir un componente, decimos que es una clase que deriva de red component, algo así. Exactamente. Okay. Que obligatoriamente tiene el método render, porque si no, no haría nada. Entonces, Okay. hemos visto que tiene el método render, hemos visto que le puedo agregar un constructor en el cual yo recibo los props, luego esos props yo los puedo utilizar de esta forma, y los props son los valores que se le pasan como atributos. Si ustedes observan, yo aquí puse cualquier cosa, puse nombre y de esa manera después lo recuperé aquí con props.nombre. Aquí puede ponerse tantas cosas como uno quiera y ya está, pues no hay mayor problema en ello. O sea, tantos parámetros como uno quiera. Bien, continuando. Voy a copiar un archivo JSON. Vamos a dejarlo aquí afuera. ¿Qué tiene estos elementos? Tiene un nombre, tiene una edad y tiene una imagen pues que la cargo pues de internet. Es un arreglo de elementos de tipo JSON. Ya conocían la estructura JSON, creo. Si no, no es muy difícil de definir. Es una estructura de objeto en JavaScript, la cual, si algo está entre corchetes, significa que todo esto es un arreglo. Luego tenemos cada elemento, sería un objeto. Este sería el primer objeto, este sería otro objeto, y así sucesivamente. Dentro de cada objeto, este es el atributo, este es su valor. Así para cada objeto. Esta es la forma como ahora vamos a retornar, y como en general se retornan las APIs, los valores. Nosotros hasta el momento hacíamos un return view al final de cada acción. Ahora no vamos a hacer un return view. Vamos a retornar un JSON, un arreglo de JSON, para que luego React sea el que se encargue de procesarlo y veas qué hace con él en pantalla. Nosotros solo vamos a devolver información. No vamos a devolver elementos visuales ya. Porque todo eso va a quedar desligado de lo que sería el .NET Core. Esto es por lo cual, cuando hay a veces alguna pues, noticias de empleo, dice se necesita desarrollador back-end y otros le ponen se necesita desarrollador front-end, porque normalmente el que trabaja back-end, estos son el tipo de datos que retorna todo su proyecto y el otro pues se encarga de procesar este tipo de datos, el del front-end. Entonces, tenemos estos datos, los tengo en el mismo directorio que en el cual tengo el proyecto. Y cómo se carga información que está en el servidor, porque aquí aunque está en la misma máquina, ¿cierto? Pero que igual si lo estuviéramos accediendo a esto de manera remota, si esto lo pongo en un servidor, funcionaría exactamente igual con el método que vamos a ver, ya que no voy a acceder al archivo directamente como una ruta del archivo en local, ya que eso de hecho no se puede sin unos permisos especiales. Voy a acceder a él como que está en el servidor. Por eso estoy utilizando el live server. Entonces vamos a agregar en primer lugar un constructor a esta clase. Recuerden siempre la llamada a super. Y voy a definir acá algo que se conoce como el estado. Ya comento qué es el estado.
Ok. Los props son los valores con los cuales un objeto se inicializa. En este tema, en este primer tema no vamos a ver tal vez la gran necesidad del state, pero ya lo quiero dejar comentado. Entonces los props son los valores con los que un objeto se inicializa, porque hemos visto que son los que se le pasan en el momento de su construcción, acá y acá. Sin embargo, un objeto puede modificar su valor a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una lista de comentarios en las cuales cada minuto se actualiza hace cuánto se hizo el comentario. Esa franjita o ese bloquecito del comentario sería un componente, y la hora o el tiempo que lleva desde que se emitió el comentario hasta la fecha, pues sería una propiedad que hay que controlarle. Entonces, los props es el valor con el que el objeto se creó. Sin embargo, el state es los valores que pueden sufrir cambios dentro del componente mientras éste está vivo. Porque una vez que yo ya he pasado esto a un componente, estos valores los ocupan los props y ya está. Pero yo no puedo actualizar el valor de los props ya, porque el prop se dio una vez y sigue con su valor inicial siempre. Es un objeto inmutable. Por el contrario, el state es los elementos que dentro del formulario sí pueden ir cambiando a lo largo de la vida del componente. Entonces, ¿qué me interesa tener dentro del state? Algo que voy a llamar lista de usuarios. Como vemos, es un objeto por esto de las llaves, y un objeto, recordemos que un parámetro se pone acá, 2 puntos, y se le pone su valor. Por si alguien tiene la duda de por qué no estoy usando un igual. Porque el objeto es esto mismo que tenemos aquí. Este es un objeto, llaves, nombre de la variable, 2 puntos, valor. Puede ir o no entre comillas doble, en realidad eso no es tan tequioso. La recomendación es esto en este caso. Pero igual aquí podríamos poner entre comillas doble. Dejémoslo de esta forma, ¿sí? Porque es como lo van a encontrar en la mayoría de los ejemplos. Entonces, esta es una variable que está dentro del state. ¿Y cómo accedería yo a ella? En cualquier punto, como this.state.lista usuario. Entonces, esto sí le puedo cambiar un valor. A lo que yo no le puedo cambiar un valor es a los props. Esos no, porque son inmutables. Otra ventaja es que, bueno, ya lo comentaré en un momento. Otra ventaja de los props. Bien, luego, el método render, el constructor se ejecuta cuando mando a construir el objeto. El render, lo que quiero que se visualice. Pero luego existen otros componentes o otros métodos que se ejecutan, por ejemplo, cuando el objeto se está cargando o cuando se está mostrando. Uno de ellos es el component didMount. El component didMount es un evento que se ejecuta en el, digámoslo, sería el equivalente al load. Recordemos que el evento load se ejecuta luego del constructor en los formularios en .NET. Entonces, el component didMount sería exactamente lo mismo, el evento load de los componentes de los formularios. ¿Y qué quiero hacer yo en el evento load de este formulario? Quiero mandar a traer los datos. Acá, cuando queremos hacer una petición por AJAX, es decir, mandar a traer algo de forma asíncrona al servidor, existe algo que se llama fetch. Es una función nativa ya de los navegadores. Antes no venía una función nativa. Hoy en día sí existe, y es fetch. Entonces uno le da acá la URL del archivo que quiere mandar a traer. Como aquí lo tengo en la propia carpeta, él ya sabe que entonces que va a ir a la URL de la página actual. Pero si lo tuviéramos en otro servidor, pues aquí ponemos toda la URL que queramos. Luego viene una sintaxis. Aquí le estoy diciendo entonces que mande a traer estos datos. Acá toda la traída de información es asíncrona, y eso es súper importante que lo tengamos en claro. ¿Qué significa que algo es asíncrono? Que yo no puedo venir y poner aquí variable igual a lo que me devuelve esta función. Eso no, porque la variable quedaría en nulo. Porque la función se hace la llamada, pero no se detiene ahí y el código continúa ejecutándose. Entonces lo que se hace es agregar un observable. Esperar, dicho de otra manera. Entonces lo que le decimos aquí es que haga esta función, y entonces cuando eso termine, den la respuesta que obtenga, o de la respuesta que obtenga, porque viene toda la estructura de la respuesta HTML, o más bien toda la estructura de la respuesta con todos los elementos HTTP que también hemos conocido. Quiero la respuesta, la parte en JSON, o la quiero en JSON la respuesta, pues.
Una vez que lo tenga en JSON, le digo entonces, quiero que los datos que vienen ahí haga algo con ellos, que es lo que le voy a indicar a partir de este punto. Esto de acá, esta forma que ven aquí, tal vez les parezca un poco curiosa, se conocen como arrow functions. Estos son funciones en realidad. Normalmente den debería recibir una función anónima, es decir, una función que se crea aquí mismo y no es necesario definirla en otro lado. Lo que pasa es que en las nuevas versiones de JavaScript permiten utilizar esta forma de trabajo en la cual aquí yo estoy diciendo que estoy creando una función anónima que recibe como parámetro la respuesta, una variable de tipo response, y lo que hace con ella es un response.json, es decir, obtiene el JSON del parámetro. Cuando vuelvo a hacer den, vuelvo a crear una función anónima y le digo que de lo que retornó la llamada anterior, que esto, lo que retornó me lo guarde en una variable data y que lo que haga sea lo que viene a continuación. Como estoy usando llaves, tengo que poner un return. Bueno, vamos a agregar otro código antes por acá. Pero sería la diferencia entre por qué aquí, si esto es una función, por qué no lleva un return. Porque si solo es una línea lo que se va a ejecutar y no uso llaves para definirla, implícitamente aquí se agrega un return adelante. Entonces, este es el parámetro que se le pasa a la función, esto es lo que se hace con la función, aquí va un return que se omite porque, bueno, porque no es necesario. Luego, acá, ¿qué hago? Luego, en este punto en el que estamos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable local llamada lu. Vamos a tomar los datos. De los datos, como un arreglo, recordemos que son estos que están acá, este es un arreglo de objetos. Vamos a hacer un map. La función map lo que nos va a permitir es recoger los elementos del arreglo, y a la función map hay que pasarle igualmente una función anónima. Actualmente se trabaja mucho con funciones anónimas en JavaScript. Entonces, una función anónima, si tiene un parámetro, no necesita usar paréntesis. Vamos a poner punto y coma acá para que veamos cómo se construye esta estructura. Entonces, voy a llamar a la función map, pero la función map yo quiero que haga algo con cada uno de los parámetros. Entonces necesito pasarle una función anónima. Para poder pasarle esa función anónima, entonces lo que voy a hacer es, como necesito más de un parámetro, es lo siguiente: usuario, pleca, index, flecha para indicar que viene la función, y paréntesis o llaves, perdón, para indicar que viene el cuerpo de la función. Ahora, usuario va a ser, esto equivale, map equivale a un for each. Usuario sería cada uno de los elementos del arreglo map, perdón, del arreglo data. Ahí se va a copiar cada posición actual. E index es un índice que es obligatorio, ya en la parte de la teoría pues lo pueden leer, es obligatorio ponerle un key a cada elemento, y por eso se pone. Luego, dentro de esto lo que hacemos es un return, porque ya he dicho, como hay llaves en la llamada a la función anónima, pues tiene que especificarse un return. ¿Y qué vamos a retornar? Entonces, por cada uno de los elementos, yo quiero construir este objeto. Entonces, por cada elemento que está dentro de los datos, que serían cada uno de estos, pues yo quiero construir un objeto de tipo usuario con ello. Y le voy a pasar dos cosas. El key, que es lo que les decía, que es un elemento obligatorio. Acá las llaves se usan para poder imprimir el valor de una variable. Y vamos a definir una variable user, ya vamos a corregir la interfaz, llamada usuario. Es decir, le estaría pasando este key, que es un índice que va a 0, 1, 2, así sucesivamente, y una variable user que guarda usuario. Entonces, let, esta LU al final va a quedar guardando todo lo que retorne este ciclo, que sería una serie de etiquetas de tipo usuario, pero ya con datos. Una vez que todo esto termina, lo que me interesa hacer es establecer el estado, o actualizar la variable del estado, que la variable del estado es esta que tengo acá. Pero para actualizar esa variable o una variable del estado siempre hay que utilizar setState.
Entonces, lista de usuario igual a LU. Entonces, de esta forma, actualizaríamos ya lo que sería la lista de usuarios. En el método render, como hemos cambiado un poco todo esto que está por acá, obviamente pues ya no vamos a imprimir esto, sino que lo que tendríamos que imprimir pues, sería directamente la variable del estado. ¿Por qué la variable del estado? Porque la variable del estado ya tiene internamente pues, una serie de objetos de tipo usuario. Voy a cambiar la interfaz de tipo usuario a una que ya tengo predefinida. Sigue las mismas reglas que hemos aprendido hasta el momento, simplemente agrego un poquito de estilo para que se vea mejor y vamos a observar si o dónde más bien se están produciendo algunos errores. Nos dice por acá, por ejemplo, que seguramente en la variable LU vamos a tener algunos detalles. Vamos a limpiar acá, vamos a actualizar. Vale, nos dice que hay problemas con la variable LU. Ok, vamos a revisar. Y esto es en lista de usuario, en lista de usuario. Claro. Este código no debe ir aquí porque ahí la variable LU ya no existe, sino que tiene que ser acá. Una vez que terminamos de recoger el arreglo, establecemos el valor. Y ahí tiene que ir. Y ahí lo tengo. Entonces tengo construido los dos elementos. Entonces, ¿qué está ocurriendo en este punto? Estoy obteniendo los datos con el método fetch, me traigo el arreglo. Luego de eso, obtengo el JSON del arreglo, porque vendrá mucha más información. Solo quiero el contenido, que es un JSON. De eso que obtengo, que va a ser ya propiamente el arreglo, pues lo recorro y con cada uno de los elementos creo un elemento de tipo usuario, donde le paso el key, que es el index, y le paso la variable usuario a través de un campo user, que de hecho por eso en el usuario que he agregado nuevo, para imprimir el nombre y la edad y la imagen, pues uso los mismos props porque lo estoy pasando de esta forma, así que lo accedo a ellos como un props. Entonces hago props.user porque es prop.user, es decir, user es esto que tengo acá, y dentro de user pues sería el campo que tengo aquí. Entonces user.nombre, prop.user.edad. Entonces ahí los estoy recibiendo y los estoy mostrando por pantalla. Bien, creo un arreglo de ese tipo y luego debo establecer esta variable al estado, que es esto que está acá. Ahora, un comentario en este punto, y es que una de las ventajas de tener el estado es la siguiente. Si por alguna razón, por algún evento que luego iremos definiendo en otro tema, ocurre algo, yo solo debo de modificar la variable estado a través de setState y la interfaz se actualizaría sola. Yo lo único que tengo que preocuparme es de modificar apropiadamente el estado de las variables que están en el state. Y ellas se encargarán de ejecutar render por mí siempre. Otra ventaja es que el render que se ejecuta no es un render de toda la página, es un render nada más de los elementos que fueron modificados. Eso hace que la carga en el navegador sea muchísimo menor. No se modifica una página, no es un update de la página entera. Solo los elementos del DOM que fueron afectados por la actualización. Ya que aquí solo hemos visto el evento component mount, que sería el equivalente al load, les decía, pero ahora podemos definir muchísimos eventos más, luego un botón que se toca, un reordenamiento. Por ejemplo, en el caso de un reordenamiento, bastaría que nosotros ordenemos el arreglo lista usuario o el arreglo data, actualicemos el estado y se reordenaría en pantalla él solo, porque él siempre va a responder a lo que nosotros digamos con set state. Entonces hemos visto cómo agregarlo a un proyecto con React o comenzar a trabajar con React. ¿Cuál es el punto de entrada al código React? Es lo que indica siempre el React Document Render. Luego vimos cómo se van definiendo componentes, que un componente puede tener otros componentes internamente. El método importante es el método render, que es el que visualiza finalmente algo en pantalla. Puedo tener tantos componentes y usarlos unos dentro de otros a como yo lo necesite. Luego también hay que incluirlos en las llamadas
con script a nuestro código. Por acá lo tenemos. Son tipo Babel, recuerden, porque la extensión o el código en su momento pues combina JavaScript con HTML, que entonces aquí hay que decir que el tipo es TextBabel porque es código JSX. Y también tenemos por acá cómo se traen datos del servidor. Ustedes pueden probarlo, pueden modificar más campos, pueden agregar otro archivo y los pueden mandar a más para que prueben modificar. De hecho, eso es lo que les recomendaría, modificar un poco la interfaz, agregarle más campos, agregar más campos por acá y con ello pues poder alterar un poco el comportamiento o ir comprendiendo mejor cómo funciona este manejo de componentes en React. ¿Alguna pregunta? Profe, Dígame. dijo que al momento de combinar React con ASP Network no vamos a usar los métodos de la misma manera. Entonces todo lo que va en el método se va a usar en los componentes. ¿Todo lo que va a dónde? En el método del controlador. No, lo que vamos a quitarle son las vistas. Es decir, las vistas que hemos trabajado, de hecho no vamos a hacer una migración completa del proyecto porque llevaría mucho tiempo. En realidad solo haremos un proyecto menor, más pequeño, solo para probar los CRUD concretamente. Pero sí que todo lo que iba antes, todo lo que es vista, que lo manejaba .NET Core, la parte donde hacíamos el return view, eso ya no lo vamos a hacer, ya no vamos a retornar las vistas, vamos a retornar JSON, así como esto, ya lo veremos en el siguiente tema. Vamos a retornar de este tipo de códigos, porque esta aplicación se ejecuta de forma independiente. Ya, o sea, la aplicación .NET Core va a estar ahí ejecutándose y esta aplicación va a estar ejecutándose también. Son dos aplicaciones distintas, pero que se comunican precisamente a través de la llamada, a través de este fetch. Aquí en este fetch es donde nosotros vamos a poner, para darles una idea, lo del HTTP, pleca, localhost, 2.5000, pleca, por ejemplo, cliente, pleca index, si queremos el listado de los clientes. Entonces, habrá que modificar esta acción para que ya no nos retorne la vista, solo que nos retorne la lista y nosotros construir de esta forma la interfaz. ¿Alguna otra pregunta? Profe, escucha, Diga. para ejecutar el proyecto, ¿a dónde es que le dio? Que no me fijé. Ok, por aquí abajo, una vez que está instalado la extensión Live Server, esta, Ajá. que ustedes le instalan, pues ya solamente les tendría que salir este botoncito aquí abajo. Ah, es donde dice Go Live. Exactamente ahí. Entonces ahí le dan y ella les lanza el servicio. Tiene que ser así o en el SAM, pues quien le guste más usar SAM, pero no puede ser, aunque es código HTML, CSS y JavaScript, no puede ser simplemente dándole doble clic al archivo. No puede porque, por ejemplo, fallaría directamente en la parte de la consulta fetch, porque esta llamada fetch es una llamada propia, como que estuviera en línea en la página. Entonces tiene que ser por eso de esta forma, con el Go Live o con el SAM, pero no se puede simplemente con doble clic. Diga, Catherine. ¿Podría repetir de nuevo la explicación de state, por favor? Ok. Les decía que hay una diferencia entre props y states que poco a poco le iremos comprendiendo, pero concretamente, los props son los valores que uno le pasa al objeto. Por ejemplo, acá cuando estoy construyendo voy a referirme a objeto o componente de forma indistinta, pero cuando yo estoy construyendo este de acá, le estoy pasando dos props, este case y este user. Luego ese user es el que yo recupero acá y lo ocupo. ¿Qué pasa? Que si yo quisiese modificar este componente una vez que ya se está viendo, yo no podría, porque yo no puedo modificar los props una vez que ya se están viendo. Por ejemplo,
Si yo quisiera tener un botón que le cambie el color de fondo a todas las cartillas, todas estas cartillas, y el color se lo pasé con un props y yo actualizo esa variable, no se va a ver el cambio en pantalla, porque el props solo son valores de construcción del objeto. Entonces, se construye y se deja de usar. Porque eso también es importante. Cualquier cambio en los objetos que ven, en los componentes, no es que se está volviendo a crear el componente, solo se están actualizando los valores respectivos, pero no se da ese proceso intensivo de estar creando y destruyendo objetos. Eso no ocurre. Entonces, cuando uno quiere que algunos valores cambien del objeto, esos valores deben estar en el state. Entonces, los props solo son valores de inicialización. De hecho, puede ser que en algún momento necesiten hacer algo como lo siguiente. Una variable nombre de acá, inicializarla a los props.nombre. Porque me interesa que la variable nombre que me pasaron por los props, poder tenerla disponible para modificaciones. Entonces yo necesito meterla al state. Porque lo que yo modifique en el state sí se va a... O sea, lo que esté en el state yo sí lo puedo modificar, pero lo que esté en el props no. ¿Cuál es la otra ventaja? Que si yo meto algo en el state, como acá lo estoy metiendo, esta variable nombre, y yo esa variable nombre la utilizo en el render, por ejemplo acá abajo, yo la utilizo acá en el render, cuando yo modifique esta variable nombre de alguna manera con algún evento, inmediatamente en pantalla se va a ver el cambio. No necesito acceder a la etiqueta, cambiarle el valor, nada de eso que necesito hacer. Es decir, queda enlazada, como es state, es el estado del componente, queda enlazado a lo que se ve en pantalla. Entonces yo ya no necesito modificar los elementos del formulario manualmente, solo tengo que modificar el valor del elemento enlazado, por así decirlo. No sé si ayuda un poco a esa explicación. Sí, profe. Ya digo que a medida que vayamos haciendo estos ejercicios, pues esto irá quedando un poco más claro. ¿Alguna otra consulta? Profe, Diga, Isaac. no soy yo. Bueno, él quiere hablar. No, está bien. Bueno, lo que le quería preguntar era, el objeto ese prop se puede modificar. No. El objeto prop ok. es inmutable. Solo es para poder No, o pasarle sea, me parámetros. refiero, porque yo miro que ahí lo está poniendo pues en el constructor, y lo está llamando en super, porque lo que me refería es que si, en la clase esa de prop se le pueden hacer algunos cambios. Que si a esto le puedo hacer algún cambio. Sí, meramente a esa clase, pues, al archivo prop. No. No se Ok. puede trabajar con los props. ¿Decías, Angie? Es que respecto a lo del live server, no tendría ningún problema por lo que yo no uso el SAM. No hay ningún problema. De hecho, les decía que SAM es una alternativa al live server. Yo de momento no lo estoy utilizando el SAM, lo tengo desactivado. No hay ningún problema en eso. Diga, Jairo. Profesor, en cuanto a la práctica, solo nos pide que hagamos la interfaz o que ya lleva funcionalidades. Déjeme checar, si no me equivoco, esta solo es interfaz. Ok, solo interfaz. Lo que hace sí es cargar estos valores que ven ahí, leyéndolos desde este archivo data.json. Es decir, algo similar a lo que acabo de hacer, pero, porque aquí están ya los datos, pero con esta interfaz que se ve en pantalla. Es decir, esto por ejemplo acá sería un componente que
fue recorrido con un map y por tanto se crearon 3 elementos, que son los que se leyeron de acá, y que se logre ver esto. ¿Me explico? Es interfaz. O sea, lo que yo acabo de hacer para este arreglo data, que vemos acá, que tiene estos 2 elementos, es lo que hay que hacer para este arreglo data que tienen acá, pero que la interfaz que se visualice sea así. O sea que ese botón de guardar ahorita no va a funcionar. No, hasta en el siguiente tema vamos a ver el manejo de los formularios y los eventos. Ah, bueno. Ok, profesor, gracias. ¿Cómo no? Es un proyecto, ya saben, aparte de .NET. Ahorita no toquen nada de .NET. Es meramente con el proyecto base que se está ahí. Con ese trabajamos. ¿Alguna otra duda? Profe, eso que dice alto, abajo, son iconos. Esos son Pues basket. No, es texto. Texto, porque de hecho la prioridad viene en el... Lo que se hace es que se cambia el fondo en función del... ahí. Voy a revisar porque este no es el correcto, este es el JSON. Se lo voy a subir un poco más al rato, ok. Sí, este data.json no es no es el que tiene estos datos. Voy a modificarlo. Pero no, es texto. Esto es texto que va ahí en el JSON. Y que en función de la prioridad, como ves, hay que ponerle un bucket distinto de fondo. Ya entiendo, ya entiendo. ¿Alguna otra consulta? Bien, si no hay más dudas, entonces bueno, está quedando grabada por acá, creo, la sesión. Igual la estoy grabando por aparte, porque a veces me dicen que como que se pega o algo así, la grabación de acá. La voy a subir por la tarde. Si acaso notan que el ejemplo, no estoy seguro si ya actualicé el ejemplo este que está acá. Si no, pues si no es el mismo que está en el video que estamos haciendo ahorita, pues me lo hacen saber, porfa, para actualizarlo. Porque creo que es el mismo, pero puede ser que le haya tocado algo distinto. Entonces ya saben que para probarlo solo es descargarlos y con el iServer pues le dan y ya está. Y debería funcionarles bien. Bueno, si no hay más dudas, chicos, por ahí terminaríamos. Estamos en contacto para cualquier consulta que tengan. Igual en la tarde voy a estar conectado a la hora del otro grupo, que es de 3 a 4, aunque no vamos a tener la sesión ya teórica porque ya somos menos. Sí voy a estar conectado siempre a esa hora por cuestiones de dudas.